¿Qué pasa en el ANSES? ¿Qué pasa con las contrataciones en el ANSES, el doctor Carlos Clá? Buenas noches, Alfredo. Verdaderamente es un festival de contrataciones ANSES por estos días. Más allá de alguna discusión por los números, que hay contrataciones, no hay dudas. La discusión está en alrededor de cuánto es el número que se ha contratado en la ANSES de Alejandro Banoli, Claro. un funcionario que ha logrado algo inédito, que es cerrar la grieta del lado de haberse ganado críticas. Desde el periodismo, por supuesto, con diferentes acciones, desde la oposición claramente, pero también desde el oficialismo, porque con lo que pasó en aquel Viernes Negro, que todos recordaremos, con los jubilados en la calle, incluso hasta Alberto Fernández lo retó a Banoli. Sí, dicen que le sacó una tarjeta amarilla, que ahora no le gusta cambiar funcionario, pero que está en capilla, ¿no? Muchos dicen eso, que está en capilla y que podría ser uno de los funcionarios que se mueva una vez que esta pandemia termine. Tres cosas para resaltar de este último tiempo, ¿no? De Alejandro Banoli en la pandemia. Lo que te decía de las designaciones, sí, muy polémico, que lo vamos a tratar ahora, el tema de este Viernes Negro con la gente, con los jubilados en la calle, y además los errores en el sistema de ANSES, que son la verdad muchísimos, y de las cosas más insólitas que se han visto de estos pedidos de la gente por este bono de 10.000 pesos. El tema de las designaciones comenzó todo con un tuit de Cornejo, del exgobernador, actual diputado, que decía lo siguiente: el presidente Alberto Fernández pidió al sector privado esfuerzo mientras apagó la economía, pero la ANSES, con sus oficinas cerradas, incorpora y nombra a cerca de 400 gerentes y jefes en todo el país. La pandemia está siendo usada para esconder las peores miserias del kirchnerismo. Duro. Durísimo. El presidente de la Unión Cívica Radical. Así es. Le contestó Banoli y le dijo: no son 400, son 85. ¿Qué dicen cerca de Cornejo? Son 85 los que ya fueron oficializados, los que ya aparecen en el sistema del Estado. Pero hay otras 300 designaciones que están en trámite en este momento, que en cualquier momento deberían aparecer. Sabés que las cuestiones que tienen que ver con el Estado en el medio de la pandemia pueden demorarse algún día más. Entonces, bueno, dicen, bueno, va a tardar en aparecer, salvo que por todo este escándalo, por todo lo que está surgiendo y lo que podría que ser, bueno, frenen esa... Lo demoren un poco. Lo demoren un poco. Bueno, pero ¿qué está pasando? Si retrocedemos un poco, nos pusimos a buscar para atrás, y estas designaciones se hacen en medio de un momento especial. El 10 de febrero, en el boletín oficial, salía este decreto, el 132/2020, que es el decreto que decía que se restringen las designaciones en el Estado por 180 días. Es decir, no solo estas designaciones se hacen en el medio de una pandemia, se hacen además con este decreto que del Estado había dicho se restringen todas las designaciones, menos las de emergencia. ¿Qué pasa? ¿Es ilegal? No, ¿por qué? Porque pusieron tantas excepciones en ese decreto que definitivamente lo hace que entre en una de esas excepciones. Además, en el decreto, que ya desde ese momento se veía un poco raro, ¿no? Un poco para la galería, porque el título es muy pomposo, pero en definitiva las excepciones son tantas que dejan que cualquiera pueda designar. No hay número máximo de designaciones, o sea que todos podrían designar, casi todos los organismos del Estado, y entonces Banoli se puede amparar en eso para decir, lo mío no es ilegal. Ahora, lo extraño es que cuando hay una serie de designaciones, se pone en la designación que, a pesar del decreto tal... hay una excepción en el artículo... Acá no, directamente mandaron como si no hubiese existido este decreto, lo que hace presuponer que fue un decreto puesto más para la hinchada, que verdaderamente estaban viendo qué podía pasar entonces con las designaciones o no. Hacemos un breve corte y me contás el resto en un minutito. ¿Cómo no? Ya venimos. Un dato final del doctor Clá. Una pregunta que cabe hacerse es ¿por qué, si había tanto apuro en hacer estas designaciones, no se hicieron antes o no se hicieron después, ¿no? Se hacen en el medio de la pandemia cuando la mayoría de las reparticiones del ANSES están cerradas, por lo tanto muchos de estos gerentes van a cobrar su primer sueldo sin haber ido un día a trabajar. Y además otro agravante es
que esto se hace justo después de que 230 personas que habían sido nombradas en la gestión anterior se quedaran sin trabajo momentos antes de la pandemia. No es un dato menor. Cuando le dieron el telegrama decía sin invocación de causa, que básicamente significa es una causa política. Es decir, Claro. si no te doy causas, fuiste nombrado en la gestión anterior, no seguís en esta, evidentemente... Se echaron 230 y Así van a es. tomarse cerca de 400. Si todo va como está en trámite, cerca de 400 personas, muchas de las cuales ya habían sido funcionarios en la época de Cristina Kirchner, estuvieron un poco escondidos en otros lugares y ahora volverían al lugar de la gerencia. Y algunos de ellos incluso ya están en su lugar de gerente, aún sin que haya salido el decreto que los nombre. Es decir, ya están trabajando en ese lugar donde ya saben que le corresponde, a pesar de que la designación no esté. Y lo más grave, lo más peligroso y lo más preocupante es que esto que han hecho en el ANSES lo han hecho prácticamente en todo el Estado. Al lotear el Estado, porque este gobierno, entre comillas, de coalición, ha puesto gente el masismo, ha puesto gente la Cámpora, ha puesto gente Alberto, ha puesto gente el PJ, y en consecuencia tienen que convivir ahí y están todos en prácticamente todos los organismos del Estado. Ya venimos.